Bienvenido, Dardo Gasparré. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hoy veníamos descubriendo así cuánto tiempo hace que nos conocemos. No vamos a dar cuenta no vamos a de los decirlo. años. No lo digamos y dejémoslo así. Gracias. ¿Tenés opinión formada sobre el tema low cost y esta cuestión de la decisión tomada por el gobierno nacional? La opinión más simple de todas, lo que le convenga al consumidor. Y la realidad, yo estaba escuchando recién a Recalde, que como todo el mundo sabe, no es experto en manejar aerolíneas. Y de todo lo que dijo, le faltó una sola cosa. Nunca dijo, bueno, vamos a competir. Lo que quieren es cerrarnos, porque nos obligan a bajar los precios. Nunca dijo, vamos a competir. Y de lo que él tiene miedo es de que el consumidor tenga que pagar la mitad de lo que paga hoy por viajar. Una anécdota muy chiquita. Sí. Yo hace una semana viajé Montevideo-Buenos Aires. Ajá. En ese vuelo no te dan café, agua, nada. Claro. 4 azafatas. No las quiero echar, porque se vayan a trabajar a las low cost. Una. Un vuelo de aerolíneas. Vuelo de aerolíneas. Entonces, ese es el resumen. Yo diría que es un buen resumen de toda la economía. Claro. De todo lo que pasa en la economía y de toda la discusión económica. O sea, 4 azafatas para un servicio que no se estaba brindando. Claro, pero nosotros siempre ponemos el énfasis en la empresa tal, privada, pública o lo que fuere, en lo que le conviene a un sector, en lo que le conviene a alguien que tiene alguna prebenda. Y la verdad es que lo único que importa en la economía es el consumidor y lo que se llama la gente, Claro. que Claro. es de lo que menos se ocupan todos los que teóricamente se preocupan por la gente. Claro. Si uno hace una especie de proyección, algunos analistas lo vienen haciendo, de aquí al futuro, hacia diciembre del 2019, el poder adquisitivo del salario de los argentinos estará perdiendo entre 5 y 10% aproximadamente, siendo generosos. En este mismo contexto en el que vos estás hablando del consumidor, que tiene que ser el primer beneficiado, ¿cómo queda el consumidor con esta pérdida de poder adquisitivo? Bueno, yo daría un paso atrás. El consumidor tiene que tener poder adquisitivo real. Si lo que vamos a hacer es tomar préstamos y eso lo gastamos, ese poder adquisitivo es falso. De modo que lo que está pasando es que estamos volviendo a la realidad. Y yo espero que volvamos rápidamente a la realidad, porque si no el golpe va a ser todavía más grande. Si lo que nosotros hemos estado haciendo, todos, gobiernos, consumidores, empleados públicos, privados y lo que ustedes quieran, es estar gastando de prestado. Entonces ahora no podemos usar como parámetro. Me encantaría volver a lo que tenía cuando me endeudé y me empeñé. Empeñé la casa, Claro. empeñé, prendé el auto, vendí todo lo que tenía, me fui de viaje, gasté todo lo que tenía, me encantaría seguir en ese tren. Y bueno, si puede, siga, pero no sé quién le va a dar crédito. Claro. Entonces no es que estamos retrocediendo, es que estamos empezando recién ahora a tocar la realidad. Y eso que no estamos haciendo nada de lo que deberíamos hacer. Y eso también significa que puede ser que el achique sea todavía peor si no hacemos lo que hay que hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Bajar el gasto. Hace 3 años se lo está diciendo todo el mundo. Esa famosa frase, bajen el gasto, fue interpretada de muchas maneras. Se le atribuyó al liberalismo, que el liberalismo lo último que le importa es lo que le pasen a 3 monopolios y a todas las prebendas que hay en este país. Lo único que le importa es la gente. Si ustedes miran toda la historia del liberalismo, las empresas han estado siempre en contra del liberalismo, porque no les conviene, porque los obliga a competir. No es solo Aerolíneas, que es una empresa pública, la que no quiere competir. Tampoco las privadas quieren competir, las grandes empresas. Salvo las pymes, que las estamos fundiendo, acá no compite demasiado la gente. Entonces, cuando todo el mundo dijo vamos a bajar el gasto, se atribuyó a 1000 razones, menos a la única razón. Bajen el gasto, porque esto va a estallar, porque nos vamos a endeudar, porque no tenemos cómo pagarlo, porque vamos a tener una enorme debilidad y que en cuanto sople una brisa va a aparecer un huracán. Esto que pasó ahora en Estados Unidos y en los mercados mundiales fue una brisa, pero los débiles lo perciben como un huracán. ¿Por qué el Banco Central todavía no logra domar el dólar con cambio de nombre, con paquetes directamente de medidas todas las semanas? Yo diría que el problema del Banco Central es que no es capaz de hacer un trasplante general de cerebros.
Si nosotros, por ejemplo, estamos preocupadísimos porque el dólar sube. Yo tengo un gran respeto por la inteligencia del argentino. La sociedad argentina ha dado muchas pruebas de su inteligencia, muchas pruebas. Con lo cual creo que está siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque el dólar, la suba del dólar, es la consecuencia de todo lo otro. Si uno tiene inflación, si uno tiene gasto, emite estúpidamente, anula los mecanismos de producción vía la suba de impuestos, la suba de salario, la suba de conflictos gremiales que son cada vez más grandes y cada vez más la justicia está quebrando empresas directamente. Todo eso que estábamos escuchando recién de las empresas recuperadas son nada más que un mecanismo infame que hay para que un grupo de vivos se quede con empresas que se fundieron hace mucho y que estamos pagando todos nosotros. Entonces, todo lo que hicimos tiene que terminar en que el dólar tome su valor, porque el dólar en definitiva es un precio. El valor del dólar es un precio. Es una mercancía más. Debiera ser una mercancía más. Es una mercancía más, pero nosotros nos encanta creer que el precio del dólar puede ser determinado, decretado, que hay un banco central que lo puede poner. Sí, puede ser por 2 semanas, 3 semanas, 6 meses. Hay algunos mecanismos que permiten demorar eso mientras se hace algo. Pero ustedes hablen con todos los expertos de cualquier línea política, de cualquier ideología, y todos van a decirle, cada uno su receta para mantener el dólar en caja. E inmediatamente después van a decir, pero a la larga hay que bajar el gasto. Claro. A propósito de gasto, de bajar el gasto y de lo que se viene, que es el presupuesto 2019, ya conocimos algunos lineamientos, un crecimiento del 2%, una inflación del 17%, lo del déficit que intentará la Argentina ponerlo en 1.3. Digo, ¿se podrá lograr ese acuerdo que va a ser necesario con los gobernadores para que este presupuesto que necesita el gobierno nacional salga de esta manera? Hace falta un acuerdo con los gobernadores que son una buena parte del problema. Es decir, estamos durmiendo con el enemigo, no del enemigo político, el enemigo gastador. Estamos durmiendo con los gobernadores, que cualquiera que conozca alguna provincia sabe que tiene una corrupción y un desenfreno acumulado de muchos años. Es decir, la corrupción y el desenfreno argentino es multipartidario. Entonces, claro, ustedes dirán, ¿quién es el enemigo? Todos son el enemigo, porque todos son dueños de un pedacito de la corrupción y del gasto. Entonces, están todos ahí. No quiero ser ofensivo, pero voy a hacerlo. Esto es una reunión de la mafia. Dame este gasto, te doy este. No, pero acordate que vos hiciste esto. ¿De eso qué puede salir? De eso más los legisladores. ¿Qué puede salir? Yo creo que va a salir un acuerdo, porque en esto están claros todos que están a bordo del Titanic y ya chocó con el témpano y ya se está hundiendo. Va a ser un mal acuerdo. No hay manera de... Y porque nadie va a querer ceder. Primero, nadie va a querer ceder en lo político. Nadie va a querer decir, te apoyo. Te van a decir, ok, yo te voto, pero te sigo insultando, diciendo que sos esto y aquello. Menos en un año electoral, ¿no? Menos en un año electoral. Entonces, no van a querer ceder en ese aspecto. Que bueno, tendrá sus explicaciones para los que entienden de política, que no soy yo. En lo económico, cada uno va a defender su quinta. Entonces van a decir, fíjense que en este país no se ha podido discutir la coparticipación, que en teoría es un mandato constitucional desde el 94, por exactamente las mismas razones. Ahora la vamos a discutir de apuro, en 3 meses. Y bueno, esa es la contestación a tu pregunta. Claro. Lo que no hicimos en 24 años, no lo vamos a discutir en 3 meses, ni lo vamos a arreglar. La solución va a ser mala. Las cifras es posible que lleguemos al plan ese, más o menos, probablemente de modo ineficiente. Lo que pasa es que también uno a veces percibe más allá de los gobernadores como que el resto uno se olvida que el Estado tiene 3 poderes, y cuando uno ve los reclamos de la Corte pidiendo mayor partida presupuestaria o el despelote que se armó con los pasajes en el Congreso, es como que si toda la responsabilidad por la reducción del gasto corriera para uno de los 3 poderes. Claro. Bueno, eso también tiene que ver, por lo menos en la legislatura, con el hecho de que el pueblo vota y ha elegido
esto, ha elegido esta discusión también. Es decir, ha elegido tener un presidente de un sector político y una legislatura distinta. Y la justicia también ha elegido, por su cuenta, tener un feudo de la que participan los políticos, porque nada de todo esto sería posible si la justicia no tuviera un debe y haber con los políticos. Entonces, acá está todo el tiempo discutiéndose, no solamente las razones económicas, sino toda la telaraña de corrupción, otra vez, de muchos años. Una telaraña tan grande que nadie sabe dónde está la araña. Dardo, y en el contexto actual, porque también, digo, está toda esta cuestión que es más histórica y que seguramente cada uno de los responsables de los gobiernos, el que pasó, el que vendrá y demás, analizan, intentan buscarle la vuelta, no analizan nada. No. Pero digo, en este estado de situación, el camino que está siguiendo en materia económica el gobierno, ¿era el único posible? Estoy pensando en el acuerdo con el fondo, en este ajuste que hay que hacer, en lo que va a pasar con la obra pública. No he visto un camino distinto hasta hoy. El camino de las palabras. Porque yo sí quiero volver a hace 3 años. Hace 3 años, ¿qué le decían los expertos, los especialistas, los economistas, más allá de la posición ideológica? ¿Por qué le decían todos a Macri, hacé el ajuste ahora? ¿Porque eran liberales, porque eran liberalotes, porque querían el mal del pueblo? No, porque sabían que hacer un ajuste implicaba una serie de costos que el gobierno iba a poder recuperar después de un año y medio de dureza, hasta poner más o menos en orden las cuentas, e iba a poder tener un proceso electoral de reelección, si se daba el caso, o un proceso electoral de presidente, en una situación más o menos equilibrada. ¿Equivocaron el camino, entonces? No sé si lo equivocaron, pero creo que alguien los convenció de que esa prédica era una prédica o ideológica, o de tecnócratas, o de técnicos liberales, o de expertos que odiaban a la gente. Y el presidente, a quien le gusta el camino que eligió, porque le gusta ese camino, que por eso mismo, recuerden ustedes, que a mitad de 2015 desplaza al único hombre de su grupo que quería hacer una cierta disciplina fiscal. Lo desplaza y pone el famoso gradualismo, que es la nada, y que así resultó. Entonces ahora se enfrenta el presidente con tener que hacer un ajuste, negociando con el enemigo, cuando casi no tiene posibilidad de reenganche, como diríamos en el chinchón. No tiene posibilidad casi de reenganche. Ahora, todavía no está hecho, porque yo no puedo decir si es bueno o malo, si no sé lo que van a hacer. Dardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por programa. invitarme. Un placer. Chao.